Listo. Te mando la liga, Marco. Bueno. Pues muy buenos días a todos. Buenos días, estimado profesor, licenciado Alejandro Torres Estrada. ¿Cómo está usted? Un placer ¿Qué saludarle. tal? Buenos días, Marco. Buenos días. Buenos Muy días bien, muchas a gracias. licenciado Marco Antonio Madrigal Ortega. ¿Cómo estás, estimado Marco? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y compañeros, amigos virtuales y amigos reales. Marco Antonio Sandoval, Alejandro Torres Estrada, mucho gusto de estar con ustedes en este tiempo y compartir este espacio con todos los seguidores. Muy bien, pues Igualmente. miren ustedes, señoras y señores, el día de hoy, continuando con esta dinámica de divulgación del conocimiento jurídico denominado Cultura Jurídica para Todos, que espero ya vayan identificando poco a poco, en esta ocasión tenemos la oportunidad de analizar un tema muy sensible en nuestra sociedad mexicana, yo diría que uno de los más sensibles. ¿Y por qué me atrevo a decir que es de los más sensibles e importantes? Creo que todos hemos cobrado conciencia en estos días de lo del gran calado que tiene para los seres humanos la salud humana, pues. Resulta ser que a veces las personas cuando enfermamos, cuando tenemos algún padecimiento, acudimos a instituciones de salud, a médicos, también a clínicas particulares, etcétera, personal médico en general, pues en busca de alguna solución a este tipo de problemas. Y en ese camino nos encontramos, desgraciadamente, con un daño. Somos dañados en busca de nuestra salud. Qué paradoja, qué problema resulta ser esto, pero así ocurre en la realidad. El daño médico es posiblemente uno de los flagelos más importantes en la sociedad y lo es porque no se observa con toda la claridad que esto requiere. Hay datos muy interesantes respecto de la cantidad de personas que son dañadas en instituciones médicas y que no lograrán eventualmente tener una reparación de su daño. Eso es un problema muy grave. Obviamente, este tipo de problemáticas son interesantes y el derecho está interesado en ellas, de manera que vamos a comentar aquí algunos aspectos importantes que se funden en esta problemática. ¿Qué ocurre cuando una persona va al médico o a un hospital, trata de encontrar salud y lejos de eso se encuentra con un daño? Para ello nos acompaña el profesor universitario, jurista de renombre, Alejandro Torres Estrada. Muchas personas que están viendo este video seguramente directa o por referencia lo identificarán. Es profesor de varias materias en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Me ha pedido que no haga una mención pormenorizada de su currículum, obviamente, pues para no extendernos en esto, pero creo que por sí solo se presenta. El maestro Alejandro Torres Estrada es especialista en derecho procesal, en varios ámbitos del derecho procesal y un inquieto promotor del cambio procesal en nuestro país. Así que estamos hoy de manteles largos contando con su opinión, con su compañía y le agradecemos que nos acompañe. Bueno, a continuación, les decía, el maestro Torres Estrada va a abrir la conversación, el conversatorio, exponiéndonos qué ocurre cuando las personas, cuando los gobernados, cuando el ciudadano común y corriente tiene este problema y se presenta ante un médico, repito, ante una institución, sufre daño en su cuerpo, en su salud y quiere que alguien, no sabemos todavía quién, él nos los va a decir ahora, repare ese daño. ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Se dice que los médicos se protegen muy bien entre ellos, con mucho respeto para los médicos que nos estén viendo ahora, y que la información que se genera en el tratamiento médico es una información cerrada, que no se comparte con nadie más que con el personal médico y que eso a veces resulta ser la barrera infranqueable para poder acreditar o probar que hubo un daño y que se debe pagar.
Todas estas cuestiones las vamos a analizar aquí esta mañana, así que no pierdan detalle, por favor. Y bueno, estimado maestro, profesor Alejandro Torres, coméntenos qué Sí. pasa con los ciudadanos cuando son dañados en su salud por un tratamiento médico, por una mala atención médica, a veces hasta por una mala prescripción de medicamentos. ¿Qué ocurre? ¿Qué podemos hacer en estos casos? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación, Marco. Sé que eres una persona muy dedicada y te va a salir muy bien todo lo que estás haciendo con este programa, porque precisamente parte de la difusión de la cultura jurídica es lo que nos puede ayudar. Nuestro país es un país que pues tiene esa gran dolencia. Otros países en el norte, en Estados Unidos, en Europa, la gente tiene una gran conciencia de su Estado de Derecho y lo hace valer. Entonces, cualquier error que comete un proveedor de cualquier servicio, pues inmediatamente lo repara, incluso sin necesidad de ir a tribunales, porque ya saben que ir a tribunales les representará un costo altísimo a todos. Por eso es que cualquier queja inmediatamente es repuesta, cualquier producto inmediatamente es cambiado, porque ellos saben que se tiene que respetar el Estado de Derecho. Ahora, cuando entramos al tema de la salud, pues entramos a un tema bastante complicado. Es algo de lo más valioso que tiene el ser humano junto con su libertad. Incluso lo tenemos establecido en el artículo 4 de la Constitución y es un derecho humano el derecho a la salud. Y pues desafortunadamente nuestro país tiene un sistema de salud pública algo deficiente y a veces, aparte de lo deficiente, pues igual que le pasa a toda institución en México, está sobrepasada por los requerimientos. Entonces, imagínense ahorita en esta gran contingencia que tenemos, pues todos sabemos que están rebasadas todas las instalaciones, que se han habilitado el autódromo de Hermano Rodríguez, el Banamex que está hacia el poniente, porque se sabía que no iba a ser suficiente en las instalaciones que tenemos. Entonces, el tema se convierte en algo muy complejo. Y vamos a partir de lo primero. Lo primero es que los que imparten salud o los que están encargados de llevar a cabo los temas de salud, pues son seres humanos. Y todos somos seres humanos, en consecuencia todos somos falibles, todos nos podemos equivocar. El tema será en reconocer ese error y que ese error pueda subsanarse, porque a lo mejor el médico se equivoca y la persona fallece por ese error. Ahí ya no se puede más que reparar de una manera económica que sería muy vulgar, sinceramente. Pero bueno, si el médico se equivoca y esto tiene una reparación, pues él debería asumir como ser humano ese error y repararlo. Si a una persona le hizo una operación indebida y se da cuenta, pues inmediatamente tendría que llamarlo. Perdónenme el ejemplo, pero así como le hacen las empresas automotrices, el famoso recall, llamar, oye, sabes que hay algo malo, tengo que reparar, dame oportunidad y explicar. Todo esto es algo muy importante porque viene en el reglamento de la Secretaría de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Ahí precisamente se establece por ahí del artículo 80 el tema del consentimiento informado. Entonces, ese sería el segundo paso. Todos nos equivocamos, todos somos seres humanos, pero debemos actuar conforme a un protocolo. Y este protocolo es un protocolo que normalmente no se venía cumpliendo. Hace 20 años que yo empecé a conocer este tema, pues nadie lo conocía. Poco a poco se fue entendiendo que cualquier persona que tiene una afección tiene que ir a un médico y el médico que le va a dar un tratamiento o le va a someter a una intervención, pues lo primero que le tiene que hacer es darle conocimiento de qué se trata, cuál es su afección, cómo se va a tratar y cuál es el posible resultado. Eso es lo que conocemos como un consentimiento informado. Es decir, él tiene que saber cuál es su malestar y qué le está proponiendo el médico para solucionarlo. Este médico, además, también en ese mismo reglamento, por ahí del artículo 32, tiene el deber de conservar durante 5 años por lo menos ese expediente clínico. Todo médico debe conservar un expediente clínico y máxime un hospital. Y pues se va a ir integrando con cada cosa que va sucediendo. Esto ya sucede de manera digital, es otro gran problema que podemos platicar procesalmente, porque antes todo era físico y tenía un expediente físico. Hoy prácticamente todos los médicos y los hospitales tienen un expediente digital y nos van a tener que permitir acceder a él conforme a derecho. Pero bueno, entonces en primer lugar todos nos equivocamos, hay que solucionarlo, pero además el segundo paso sería toda intervención o todo tratamiento médico requiere de un consentimiento informado. Eso significa que el paciente
debe saber qué tiene y cómo lo van a tratar y consentirlo. A veces también nos equivocamos como pacientes, porque el médico nos dice, oiga, ¿usted es alérgico a algo? No, a nada. Y entonces le dan el medicamento y lo mata el medicamento. ¿Por qué? Porque sí era alérgico a ese medicamento y a lo mejor él lo sabía, pero quiso omitirlo. Entonces, estas situaciones que son muy importantes de tomar en cuenta, pues nos van a llevar a un proceso exitoso o no que podríamos llevar. Ahora, ¿qué sería el siguiente paso? Bueno, también en este momento, conforme a la contingencia, nos damos cuenta que hay un supuesto que puede suceder y es que la persona ya no pueda decidir por él respecto al consentimiento informado, porque a lo mejor llega pues sin conciencia o ya está en coma. Entonces tendrá que ser otra persona familiar de él preferentemente quien tenga que tener este consentimiento informado y en su caso aceptar los tratamientos. Ese sería el segundo paso entonces. Ahora, ya vendría después el actuar del médico. O sea, todo esto era previo. Ahora vamos al actuar del médico, porque el médico, como todo profesionista, debe responder de tres cosas. En primer lugar, de su negligencia, en segundo, de su impericia y en tercera, de su dolo. Toda persona que presta un servicio está sujeto a estas responsabilidades. Los juristas lo estamos también. En consecuencia, los médicos pues deben siempre actuar con conocimiento. Y aquí es un problema multifacético porque podemos hablar de la medicina en general. Prácticamente todos los médicos son médicos cirujanos en general. Sin embargo, tenemos miles de especialidades. Entonces, si una persona se presenta con una afección que este médico no podría tratar con especialidad, pues lo sensato sería no aceptar a ese paciente y dirigirlo al especialista, porque él no tiene esa capacidad. Ahora, lo único que sí tendría que hacer es salvarle la vida en ese momento. Si una persona llega sangrando, por ejemplo, pues es lo primero que tiene que hacer es estabilizarla y ya después turnarla donde corresponda. Eso es lo que debería hacer cualquier médico, una atención inmediata de primeros auxilios. Pero bueno, ya después no seguir el tratamiento, porque pues los juicios que hemos conocido de estas materias, a veces desafortunadamente se genera la conflictiva por la ambición del médico, que el médico ve que algunas personas tienen ciertos recursos y dice, no, yo lo opero, yo le hago, y etcétera, etcétera, pero no tiene la capacidad profesional para hacerlo, sin embargo decide hacerlo por un tema eminentemente económico, lo que es algo verdaderamente grave. Y aquí está la ley, 2615 del Código Civil es el que establece esas responsabilidades. Él actúa con impericia y como consecuencia tendrá que responder. Bien, ahora, pues ese es más o menos el inicio de todo esto que tendríamos que platicar. Ahora, el gran problema es, si ya se genera un daño, ¿cómo podemos hacer algo para que pues haya un resarcimiento? Y bueno, el primer tema sería una posibilidad que está en la ley, que es acudir a la CONAMED. Es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la que podría en todo caso citar a estos médicos, que también hay que hacer énfasis en esto. A veces todos estos daños se generan por una intervención quirúrgica y para entrar al quirófano hay muchos responsables y esto había gente que no lo aprecia como es. A veces le echan la culpa al médico porque se quedó dentro de una gasa y no es responsabilidad del médico cuidar las gasas. Para eso está el enfermero que está ahí, que es el instrumentista y que es el que debe cuidar que estén todos los instrumentos que estaban en su bandeja cuando él se sale y es el que debe contar todas las gasas que él abrió y que debe tener afuera cuando se termina la operación. Tal vez para eso tendríamos que vislumbrar cómo es una operación y no lo vislumbramos hasta que hemos estado dentro de ellas. El médico que está haciendo la operación realmente está concentrado en la operación. Él no está tomando en cuenta si el instrumento está o no está. Él lo pide, lo usa y lo devuelve. Y lo mismo pasa con las gasas. Él no está atento a las gasas y él no es el responsable tampoco de la anestesia. Por eso es importante que sepamos que hay muchas personas, cada uno con sus responsabilidades dentro de esta operación, porque a lo mejor ahí es donde nosotros vamos a fallar como abogados. Vamos a ver un responsable porque es el que nos conviene que sea el responsable, pero él no fue el responsable. Y también tendríamos que analizar, otro tema es a dónde estoy siendo intervenido, si es una institución pública o es una institución privada. Porque si es pública el proceso va a ser administrativo, no civil. Y si es privada, entonces podría ir a una civil, ¿no? Y pues en ambos casos podré mandar tanto al médico como a la institución que está prestando el servicio.
porque también puede haber incurrido en esa responsabilidad. Y a veces también sucede que muchas personas van a una intervención quirúrgica buscando una marca de un hospital, no un médico. Y es el hospital el que te asigna al médico. Por lo tanto, ahí es donde el hospital asume la responsabilidad solidaria con la persona que te está recomendando, porque tú no buscabas a ese médico. Diferente sería si tú vas con el médico y quieres que él te opere y él te dice a qué hospital ir, porque el hospital solo brinda servicios hospitalarios, no médicos. Entonces, son responsabilidades que todos tenemos que ir conociendo poco a poco para no andarnos equivocando. Pero bueno, seguimos con el tema porque viene lo fundamental. Decíamos que podíamos ir a la CONAMED, pero especialmente la CONAMED para que requiere el expediente. Yo se lo puedo pedir al hospital o al médico, pero ya sabemos que vamos a encontrar pretextos de que no lo encuentro, que no tenía, que no se hizo, pero ya cuando interviene la autoridad, pues la autoridad tiene facultades de requerirlo a través de imponer una sanción como apercibimiento si no se le entrega. La otra opción sería también denunciar, iniciar una carpeta para que ahí tengan que exhibir. ¿Por qué? Bueno, porque en materia procesal civil todos los documentos deben estar junto con la demanda. Entonces a veces se complica este tema y por eso se sugieren dos opciones, o la CONAMED o unos medios preparatorios a juicio. Es decir, sin ir a juicio, hacemos el requerimiento del expediente y lo hace el juez para ya tenerlo listo. Bueno, y ahí vendrá el gran problema de todos los procesos, que es la carga probatoria. ¿Cómo demostrar que hubo una negligencia médica, que hubo dolo del médico o una impericia del médico, una mala práctica, como se le llama? Pues el primer problema es efectivamente tener un médico especialista con cédula profesional que esté decidido a declarar en juicio. Porque él es el único que a mí me puede explicar primero qué fue lo que pasó viendo el expediente clínico, me va a decir esto no se hizo correctamente, tuvo que haberse hecho esto, estos estudios preoperatorios no se hicieron, etcétera, etcétera. Solo él lo sabe, yo no lo sé, el abogado tiene que tener esa sencillez de entender que él no sabe otras ciencias del conocimiento humano. Entonces, ya que lo ilustraron, pues él podrá estar listo para el juicio, pero el problema es que si cuando llegue el periodo probatorio no tengo médico, pues no voy a poder ganar ese juicio. Y el juez, con las reglas que tenemos en nuestras legislaciones procesales, pues no me puede poner un perito. Yo tendré que proponer a mi perito y si no tengo perito, adiós al juicio. Así de triste es esta situación. Y entrando a este tema también, bueno, cuando yo tenga que ofrecer la prueba, pues voy a tener que platicar con el perito, porque él es el único que me puede dar el conocimiento que tengo que transmitir al juez para que quede convencido. Y entonces si lo que pasó fue que le sacaron el riñón bueno y le dejaron el malo, pues tengo que pedirle en el dictamen que nos explique qué función desempeña el riñón, cuál es el riñón, qué señas mostraba un riñón de que funciona o no funciona, qué pruebas se hicieron. Ya después que se vea el resultado del estudio postoperatorio sobre lo que fue sustraído para ver pues, qué presentaba. Y después que nos diga también qué va a suceder con esta persona a través de que le quitaron ese órgano y le dejaron el que no funcionaba, las posibilidades de un trasplante, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tengo que darle una perspectiva general al juez de para qué funcionaba ese riñón, qué fue lo que pasa cuando le sacan el que funciona, qué expectativa de vida tiene esta persona, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es lo que me tiene que ayudar el perito a hacer y lo tiene que decir frente al juez. Ese es el gran problema de estos asuntos, que la gente no se prepara. Entonces, ¿cómo podemos recomendar a la gente que se prepare? Siempre que guarde todos los documentos que tengan que ver con sus médicos, como las recetas. Va con un médico y le da una receta, debe conservar la receta. Yo sé que si tiene un antibiótico se la va a quedar la farmacia, pero él puede tomar una foto. ¿Por qué? Porque se entiende que todas las recetas tienen un folio. Entonces, tendrá que aparecer el original en algún momento. Pero tendríamos los datos. ¿Para qué? Para ir teniendo nosotros una pequeña historia clínica de cómo se fue dando el tratamiento. Y si hay una intervención médica, pues siempre, clínica, hospitalaria, pues inmediatamente que termine hay que pedir el expediente. ¿Por qué? Porque ya cuando empieza el conflicto, ya cuando el médico sabe que lo van a demandar o el hospital, pues es cuando empiezan a ocultar las cosas. Pero cuando se piden espontáneamente es cuando usualmente podrían estar completas. Entonces, esa es la primera sugerencia, conservar todo lo que se tenga. Y después, pues tener por ahí a la mano siempre teléfonos de algunos médicos, platicar con ellos. En mi experiencia, siempre vamos a encontrar una persona con ética
que decida que lo que se hizo fue incorrecto. Y por lo tanto, pues él se brindará para elaborar ese dictamen que vamos a necesitar, que será fundamental en el expediente. El otro tema que no se trata mucho y que es también muy complicado, pues es el monto de esta indemnización que pudiera venir en la ley. Y es otro tema que hay que cuidar mucho. ¿Por qué? Porque además de que tenemos que demostrar el daño, pues tenemos que demostrar el impacto del daño en nuestro patrimonio. Y ese es un tema de prueba también. Pues que no se nos olvide que cuando vamos a un proceso de estos, pues yo tengo que demostrar la capacidad económica que venía manejando para que el juez la pueda tomar en cuenta al momento de decidir el daño. En ese mismo tenor, enfrente tenemos al hospital y al médico. También tengo que demostrar su capacidad económica para el caso de una indemnización. Durante muchos años en México hubo una tasa no establecida más que pues, en la costumbre, por ponerle un nombre, que era de 3 millones de pesos. Cualquier afectación que sufriera alguna persona por una intervención médica indebida generaba 3 millones de pesos. Esto ha estado cambiando ya un poco con el tiempo y llegaremos a lo que debe de ser, no como en Estados Unidos, que son aberrantes, ¿no? Una condena de 50 millones de dólares por una cuestión así. No, aquí nosotros tenemos que tomar siempre los parámetros que nos da la ley y es la afectación que la persona resiente, pero con su situación personal. No tiene caso que una persona que tenga una capacidad de 20,000 pesos mensuales lo condenen a que le den 100 millones de dólares. Eso no corresponde a nuestro Estado de Derecho. Se trata de resarcir, pero resarcir en la medida de tus necesidades como tú venías viviendo. Recordemos que esto no debe ser para enriquecer, debe ser una situación objetiva. Entonces, bueno, los temas realmente son muchísimos, pero bueno, considero que con esta pequeña intervención inicial, pues ya hay un parámetro de lo que estamos platicando. Es un tema interesantísimo, es un tema humano, todos nos equivocamos y todos partiríamos de que el médico pueda reconocer. Si el médico reconoce que se equivoca y él se acerca, seguramente no tendríamos que demandar. El problema es que mucha gente que se equivoca no lo acepta y se pone necio. Y al ponerse necio, pues seguramente va a enfrentar un proceso en el que seguramente va a salir perdiendo. Bueno, ese es mi comentario inicial. Muy bien, querido maestro. Muy interesante. Yo encontré varios puntos centrales en estos primeros comentarios, específicamente la ética, la aplicación correcta, adecuada, vinculante, diría yo, de la ética médica. ¿A qué me refiero cuando digo vinculante? Pues que cuando un médico no se apega a los principios éticos que rigen su profesión, recae o cae en responsabilidad. Efectivamente, como lo dijo usted muy bien, si se sabe que no se tienen los conocimientos o inclusive la práctica para poder llevar a cabo ciertas intervenciones quirúrgicas o ciertos tratamientos, lo primero que debe hacer el médico es eso, referir al paciente a otra institución o a otro médico. Y es cierto, es lo que menos ocurre con la finalidad de hacerse de algún dinero. Bueno, no te preocupes, yo te arreglo el problema, aunque esto eventualmente no sea así. Ese es el primer problema. Posiblemente encontrar las formas de elevar el estándar ético en la rama de la medicina, por una parte. Por otra parte, y también es muy interesante, lo que habla usted acerca de la diversa responsabilidad que existe entre los diversos elementos que participan en una cirugía. Efectivamente, es muy difícil acreditar la responsabilidad específica de cada uno de los participantes en una cirugía, por ejemplo, que es el que usted pone y me parece muy bueno. ¿Por qué? Porque el resultado dañoso al final debe ceñirse a una causa directa, es decir, a un nexo causal. ¿Qué fue lo que causó el daño en el paciente? ¿Fue una mala sutura? ¿Fue una falta de anestesia? Porque posiblemente la persona murió de infarto, pero tendríamos que establecer ese infarto, qué fue lo que lo provocó. Posiblemente una hiperoxigenación porque no tuvieron cuidado con la bomba de oxígeno en la anestesia, posiblemente porque se pasaron los tiempos programados en la cirugía, etcétera. Y esto técnicamente, como usted lo retrata, es muy difícil. ¿Por qué? Porque tendríamos que contar con un médico perito especialista, como bien dice usted, que ilustre al juez y nos diga en dónde estuvo la falla para poder encontrar exactamente quién de todos ellos
es el responsable. Y además acreditarlo con bases científicas. Esto es muy importante, basarnos en la ciencia. No es una opinión, en realidad es una opinión técnica y así lo dice la ley, pero yo diría más bien que es una argumentación concreta, científica, probable o susceptible de ser probada, quiero decir. Muy bien, muchas gracias, profesor. A ver, ahora, una pregunta. En el caso específico de que un médico ya ha dañado a una persona y bueno, ahora se encuentra enfrentando un procedimiento de esta naturaleza, un proceso de responsabilidad en su contra. Y ya se dijo que se necesita de un médico para poder atribuir o afirmar que se equivocó. ¿Tiene oportunidad el médico para excusarse de algunos otros elementos que pudieran intervenir, como pudiera ser la falta de equipo, el excesivo cansancio, que haya otros elementos a los cuales él pueda aludir y decir, es que no fue mi total culpa? El hospital en el que trabajo, por ejemplo, no me dio el medicamento de patente, sino solamente el genérico, no me desocuparon el quirófano a tiempo y por eso pasó una hora más y hubo una peritonitis, se me ocurre, algo así. ¿Cómo podría el médico en esos casos protegerse? O de plano, cuando un médico ya ha dicho, el perito quiero decir, que la responsabilidad es del médico tratante, ya no hay nada más que hacer. ¿Cómo podría protegerse en esos casos? ¿Qué otros elementos juegan, maestro? Pues es muy interesante lo que propones, Marco, porque al final es un tema de interpretación. Así como el médico decidió hacer esa intervención y otro puede decir que eso no fue lo correcto, pues a veces no tenemos una respuesta única. A veces, digo, al final el médico que es demandado no está atado de manos y no tiene un knockout técnico, apenas empieza el proceso y él podrá tener todas las excepciones y defensas que considere, como por ejemplo que el paciente le omitió decir algunas circunstancias, como por ejemplo lo que tú decías, ¿no? Que él no tenía los elementos necesarios para llevar a cabo esto y que él lo único que hizo fue intentar salvarle la vida a la persona. Pero entraríamos al tema de la interpretación científica y a lo mejor con esas condiciones, él también asume la carga de la prueba. Si él dice es que la persona llegó con este cuadro y estaba ocupado el quirófano, pues pudimos entrar tarde al quirófano y no es mi responsabilidad. Y si lo demuestra, pues él también no tendría por qué ser sancionado por la ley, pero tal vez entonces pues tendríamos que buscar a otro responsable. Ahora, ese es el tema del análisis que tenemos que hacer con el médico. ¿Quién fue el responsable? Porque el médico también tiene derecho a defenderse y en muchas ocasiones el médico no es el responsable como nosotros lo queremos ver. ¿Qué sucede en esto? Bueno, que es un tema muy delicado y muy sensible. ¿Por qué? Porque si yo pierdo la salud, si pierdo una extremidad e incluso la vida, pues es algo que a alguien le va a molestar y va a buscar un responsable. Y el responsable no necesariamente es el médico. A veces las personas llegan en una situación crítica a un hospital y el hospital ya no tiene nada que hacer. Entonces, primer tema también, así como el médico debe tener ética, la persona, el paciente y su familia también deben entender esto, porque a veces solo se busca una venganza y eso no es lo que corresponde. Tenemos que ver si realmente hubo una responsabilidad de alguien, podríamos reclamarla. Hoy estamos tristemente en esto, de esto que estamos viviendo con la contingencia. Va a haber mucha gente que va a quedar sentida y que va a querer demandar al Estado y a los médicos particulares porque su paciente falleció, pero no estoy muy seguro que sean realmente los responsables. Tenemos un sistema de salud colapsado, aunque se diga otra cosa. ¿Y el médico qué puede hacer frente a eso? El médico se cansa también y quiere descansar, pero a veces su ímpetu es no puedo porque está llegando un nuevo paciente. Entonces, sí tenemos que ser sensibles a esto, porque sí hay responsabilidad, pero a veces estamos sobrepasados en esto y quererlo reclamar sería algo muy difícil. Lo veo complicado. Muy bien, maestro. Pues muy hondas reflexiones, señoras y señores. En resumidas cuentas, podríamos establecer que si bien es cierto que existe la posibilidad de que a veces cuando vayamos a buscar una mejora en nuestra salud nos encontremos con un daño, también es cierto que esos daños no siempre son atribuibles con todo el reproche de la ley a los médicos, porque habrá elementos externos que jueguen en esto, como pudiera ser, por ejemplo, el alias médico, es decir, esta incertidumbre natural de no saber cómo va a reaccionar un cuerpo a ciertos medicamentos o a ciertos tratamientos.
pudiera haber también la limitación de los recursos con que cuenta el galeno para poder hacer sus procedimientos, que parece ser que este será el caso de las muertes por COVID que están ocurriendo en nuestro país, porque ya hemos visto todos en las noticias que hay familias enteras muy enojadas con el sistema de salud nacional, pero los recursos son limitados. La Organización Mundial de la Salud ha establecido en diferentes notas y comentarios con mucha claridad que la obligación de los estados de proteger la salud de sus gobernados se limita hasta el alcance de los medios. Es decir, que la protección de la salud es una obligación de medios y no de resultados. Lo que sí se debe hacer es agotar todos los medios disponibles para lograr eventualmente la protección de la salud humana. Muy bien, profesor, pues muchas gracias. Miren ustedes, ahora vamos a pasar a otra cara de la moneda, no sé si la anversa, pero a otra cara, porque hemos invitado, como ya está siendo costumbre, al maestro Madrigal Ortega, Marco Antonio Madrigal Ortega, que también es profesor, repito, en nuestra facultad, ya conocido por ustedes, y en su práctica profesional ha tenido un asunto muy interesante que ahora vamos a comentar y que podría darnos luz para otros criterios de valoración respecto de la salud humana o de la protección de la salud. Miren ustedes, una persona llega a su oficina buscando ayuda porque ella considera que fue dañada en su aparato reproductor y esto ocurrió en una clínica del hospital del Seguro Social, perdón, una clínica del Seguro Social. Entonces, a esta mujer ya se le había terminado la vigencia de sus derechos. Ya no era derechohabiente del Seguro Social, pero estaba convencida de que su salud había sido dañada ilícitamente, es decir, sin justificación alguna, en esa clínica. Marco Antonio Madrigal tomó el asunto y ahora nos va a explicar qué fue lo que ocurrió, porque aunque se diga que las personas que ya no tienen derechos, en este caso de protección a la salud, específicamente en este caso en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí fue donde ocurrió, resulta que no, resulta que nuestra Constitución amparó a esta mujer, la ayudó a proteger sus derechos y ahora nos explicará el maestro Madrigal cómo es que esto ocurrió. ¿Cómo puede ser posible que una persona que fue dañada en el Seguro Social, aun cuando ya no era derechohabiente, pudo ser restañada en su daño en esa misma institución? Marco, por favor, ayúdanos a darnos luces en este asunto. Explícanos cómo esto fue posible, por favor. Fíjate que antes que nada, de nueva cuenta, un saludo a Alejandro Torres, Marco Antonio Sandoval, un saludo afectuoso a todos tus seguidores. Y yo creo que todo empezó justamente como estamos empezando este programa, es decir, con todo lo que nos acaba de decir un gran procesalista como el maestro Alejandro Torres, pues me quedé prácticamente desanimado. Trataré de explicar brevemente por qué. Por principio de cuenta, tenemos un tema muy importante que dilucidar. El artículo 4 constitucional no nos da derecho a la salud, no protege a la salud. Tiene un sistema de protección a la salud, que es justamente lo que acabas de mencionar, en el sentido de que no nos puede garantizar el estar sanos. Nos va a garantizar el tratarnos a través de los medios con los que cuenta el Estado para que nuestra salud esté en las mejores condiciones, pero la salud no nos la garantiza, a diferencia de otros países, evidentemente por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, de otra índole. El tratado internacional en relación al tema de salud, hay una anotación ahí muy importante en la que el Estado mexicano no lo firmó, no lo suscribió. Eso es una falacia que se ha dejado seguir y que en muchas ocasiones no se sabe las diferencias que existen entre el derecho humano a la salud y el derecho humano a la protección de la salud. Entonces, recordar más para hacer énfasis, es el segundo el que nuestro sistema jurídico mexicano adopta y no el primero. Entonces, a partir de ahí tendríamos que ver un tema importante que tiene que ver con la responsabilidad patrimonial del Estado, actividades irregulares, tiene que ser objetiva, directa, es decir, candados y más candados y más candados para lograr, evidentemente, ese derecho humano a la salud, digámoslo así, en un mayor porcentaje. Desde ahí seguimos con un tema importante que nos hace mención el maestro Alejandro Torres en relación al consentimiento informado. Partamos de dos bases.
la reparación médica viene por dos vías, tanto la particular y la privada. Entonces tendríamos que analizar también si la responsabilidad a cargo de particulares es también responsabilidad del Estado, en tanto que está subrogada. Quien está encargado de darnos esa protección a la salud es el Estado y no los particulares. No obstante ello, se da esta circunstancia de tener que subrogar a particulares, pero esos particulares también están llevando a cabo una actividad propia del Estado, y aunque aparezca como en los notarios que dicen que no son servidores públicos, pero sí son servidores públicos, pues resulta que los médicos particulares también forman parte de la supervisión del Estado porque están realizando una supervisión del Estado. Bien, con el consentimiento informado, evidentemente una tarea de los abogados cuando tenemos este tema es el consentimiento informado, pues nos van a tratar de poner ahí absolutamente todo lo que tenga que ver con el padecimiento o incluso situaciones que vayan extra al padecimiento de que se va a tratar por parte del médico sanitario. Sin embargo, de ahí nos surgen dos responsabilidades, la contractual y la extracontractual, porque en la contractual tenemos pues, evidentemente lo pactado, a ver, yo le voy a abrir, le voy a quitar el apéndice y adiós, pero pueden surgir cosas que no estén dentro de ese pacto, que no estén dentro de este convenio de voluntades y que serán materia de una responsabilidad extracontractual que surgió eventualmente, y que también es todo un tema, que no se puede, de ninguna manera se puede tener noción siquiera de lo que se va a llegar a encontrar al momento de abrir. Tenemos algunas referencias y algún tema de poder sospechar a través de estudios de gabinete, estudios clínicos, qué es lo que se encuentra, pero nadie te puede dar certeza de lo que se encuentra al momento de abrir. Y seguimos estando en el limbo. Y con esto quiero decir, vamos avanzando en el tiempo, vamos avanzando en el tiempo no se detiene por ninguno de esos estudios. Y tenemos tres problemas, el problema del diagnóstico, si es un bueno o malo diagnóstico, con lo que tenemos el problema de la intervención y el problema del tratamiento posterior a esa intervención. Habría que analizar también en qué momento se dio esa circunstancia y tendríamos evidentemente que apoyarnos en otros médicos para que nos ayudaran a entender cómo es que sucedió esta circunstancia. Sin duda alguna, el proceso médico al que se refería el maestro Alejandro Torres, pues tenemos dos vertientes, la vía civil y la vía administrativa. En cualquiera de los dos casos, tenemos mucha pérdida de tiempo. Y el problema es, si tenemos el problema en ese momento, ¿quién nos lo resuelve? Sí, evidentemente está expedito, como se dice mucho, el tema de derechos humanos de manera discursiva. Está expedito tu derecho para poder demandar si consideras que hubo una negligencia, hubo un dolo o hubo una impericia en la praxis médica sanitaria. Sin embargo, en lo que estudio el asunto, en lo que otros médicos me explican y en lo que presento la demanda, en lo que se admite, llevamos 1, 2 y 3 instancias, amparo, reponemos y volvemos a seguir, se nos va la vida. Se nos va la vida. Se nos va el tema y tomando en cuenta esto, lo que tratamos de proteger es justamente la salud que implica la vida. Entonces, en el tiempo se nos va la vida, ¿no? Yo he considerado incluso en algunos temas que el derecho humano a la vida pues se tiene concebido como tal y que una subcategoría de la vida, lo hablamos en un congreso de italianos que vino a la universidad, una subcategoría de la vida es el tiempo. Tiempo que por desfortuna nuestro sistema jurídico mexicano no ha podido troquelar muy bien y mucho menos implementar a todo el sistema normativo. El tema de la celeridad y del breve término no nos ayuda en estos temas de salud, ¿no? Y luego tenemos un problema todavía mayor, me parece. El tema del proceso médico, vía administrativa o vía civil, pues en realidad no se convierte en un problema que sea de abogados que tengan que defender una postura, tanto vía acción o vía excepción, pero peor aún, me parece que es un asunto que ni siquiera resuelve el juez. Ojo con esto, me parece un problema en el que ni siquiera resuelve el juez o la autoridad que vaya a resolver. ¿Por qué? Porque se vuelve un asunto que es resuelto por peritos. Me parece que es un asunto resuelto por peritos.
¿Qué dijo el perito 1? ¿Qué dijo el perito 2? ¿Qué dijo el perito tercero? ¿Qué dijo el perito en discordia? ¿Qué dijeron la junta de peritos? Y al final lo dijo el perito. Tenemos que conocer bien la materia. Los abogados tenemos que decir mucho al respecto. Los jueces mucho más. Las pruebas periciales son únicamente para aportar y dilucidar algunos elementos de los que desconoce el juzgador, pero al final el conocimiento debe de estar en la norma, el conocimiento debe de estar en la sensibilidad de la que nos habla el maestro Torres, en el humanismo, y no únicamente en un tema de periciales, que también mucho podríamos hablar de los recovecos en materia de periciales, y más tratándose de una circunstancia específica. Generalmente quienes están involucrados en este tema, por un lado el Estado, pero en una gran mayoría tenemos al médico sanitario, tenemos al hospital y hoy en día tenemos a muchas aseguradoras que tienen recursos suficientes para tener muy buenos peritos. Y por el otro lado tenemos a la parte víctima, llamémosle así, que carece en muchas ocasiones de recursos o en otros casos no pueden compararse sus recursos con los recursos que pudieran tener otros, ¿no? De tal manera que el tema de las periciales va resolviendo los procesos y hay que tener mucho cuidado en ello. Entonces, ¿cómo vamos a dejar el tema de la salud de una persona, salud, paréntesis, vida, en manos de un proceso en el cual tenemos grandes posibilidades de que se vean aplazados nuestros derechos, porque es un asunto que se resuelve por peritos que evidentemente nos pueden ganar mucho quienes cuentan con los medios económicos para contar con mejores peritos? El tema es, ¿qué buscamos? La reparación del daño o el dinero. Eso es un tema también muy importante. La víctima, ¿qué es lo que busca? En muchas ocasiones, y lo acaba de mencionar el maestro Torres, se busca la venganza en muchas ocasiones, y en otras tantas se busca enriquecer. Y entonces estamos dejando de lado el tema más importante, la reparación médica. La reparación médica. Entonces no podemos dejar que siga pasando el tiempo. En muchas ocasiones he escuchado, bueno, estoy mal, deja que pase, no te preocupes. Después le vamos a cobrar todo al responsable sanitario, sea el seguro, sea el hospital, o sea el médico sanitario. No, lo que se debe buscar en un primer momento es justamente reparar hasta donde sea posible esa situación de afectación a la salud de la persona que se tenga. Esto tiene que ver con ética, pero no solamente ética del médico, ética de todo el gabinete profesional que asiste al médico, de la aseguradora o del hospital, también de los tratados, también de los pacientes que son tratados a través de estas instituciones. Se debe tener ética para buscar la reparación, para buscar vías alternas de solución a ese conflicto. Me parece que esa ética ha bajado, pero no ha bajado solamente en este esquema. Recordemos que los programas de estudio mucho tienen que ver con ello. Es decir, los programas de estudio como manera de adiestramiento de una cultura que nos van generando el tema del hombre masa y demás, bueno, pues nos van quitando mucho la ética porque no buscan solamente un tema de que los hombres sean y tengan una personalidad individual cada uno de ellos, sino de que seamos muy parejitos, y no conviene que haya temas de ética en esos temas parejitos porque el Estado se vuelve un Estado instrumentista. Habíamos platicado en alguna ocasión con nuestro amigo Miguel Eduardo, ¿no? Ahora, muy bien, en todo este tipo de temas, bueno, pues hay guías médicas que nos dicen cómo se debe de tratar, cómo no se debe de tratar, y entonces nos volvemos con un tema de insensibilidad. Mira, es bien sencillo, yo seguí la guía médica, me reportaron los estudios que tú tenías ABC, la guía médica me dice que cuando tienes ABC, yo debo de actuar en CDF, yo los cumplí y adiós. Eso no es humano, eso es positivista y frío. Entonces, ¿cómo resolver un tema de esta naturaleza después de tanto tiempo? Me parece que la vía más idónea en la que adopté fue la vía del amparo. Y en esta vía del amparo me quito completamente todo el tema de la vía administrativa, todo el tema de la vía civil, pero además no busco, porque la vía de amparo no es el propósito, no busco ganar dinero, no busco que pague, no busco que lo crucifiquen al representante médico sanitario, al hospital, no lo busco. Lo que busco es
que sea reparada. Ojo, y lo mencionaste en el tema, es una persona de escasos recursos que ha sido atendida, me parece que en el IMSS, y en el IMSS, pues con motivo de todo el tema que la estuvieron tratando, ya había tenido tantas licencias médicas que la separan del servicio, la separan de su trabajo y se queda pues en un estado completo de indefensión, sin recursos por el trabajo y sin posibilidad a hacerse de otra asistencia médica y sin la asistencia médica de origen que sería el seguro social. Luego entonces, no hay que perder de vista, el artículo 4 constitucional nos da la protección a la salud. El amparo, aunque en muchas ocasiones también hemos platicado, la actualidad me parece que ha rebasado el amparo no da, no, se queda corto, el andamiaje del juicio de amparo se queda corto para poder resolver todas las temáticas que tenemos, para algunas otras sí nos sirve. La suspensión en el amparo me parece que ha dado un salto tremendo que pocos hemos explorado. La invitación es para explorarlo más. El artículo 107, fracción décima de la Constitución, en relación con el artículo 147, me parece que deben ser explorados. Me encargo de tratar en todo momento de explorarlo. Evidentemente recibo muchas situaciones positivas, muchas también negativas, pero ojo, se debe de hacer un estudio de ponderación del caso, para que se pueda conceder la suspensión procesalistas, sin importar si es omisivo, si es negativo, si es positivo con efectos negativos o negativo con efectos positivos. Esas antiguas doctrinas que teníamos desde nuestro maestro Burgoa, que mucho bien nos hizo al estarlas estableciendo, Alberto del Castillo, otro conocedor del derecho que nos ha dado varias pautas a través de sus libros de estos, hoy en día se han quedado rebasadas por este artículo 107, fracción décima, en relación con el 147, porque da la posibilidad de que sin importar la naturaleza del acto, pueda haber una suspensión, ojo, con efectos restitutorios. Lo que se busca al final de un proceso es que nos restituyan, del proceso en el que gusten, civil, administrativo, amparo, que nos restituyan en lo que nos fue despojado, que nos restituyan en el daño causado, que nos restituyan en la violación, en fin, que nos restituyan. A través de la suspensión y de estas dos premisas básicas, tenemos la posibilidad de restituir provisionalmente la afectación que se cause. En este caso, tenemos una afectación de orden a la vida en el rubro de la salud. En consecuencia, obtuvimos a través de una sentencia de amparo la suspensión para que sin importar si está cotizando o no está cotizando, tiene trabajo, no tiene trabajo, va a pagar o no va a pagar, denle asistencia médica. ¿Cuál fue el único tema a tener que probar? Que ahí fue atendida y que se le suspendió el tratamiento, que tenía una operación programada y que esa operación le fue suspendida con motivo de que dejaron de cesar sus cotizaciones. La habían despedido. Estaba imposibilitada para seguir trabajando justo por el tema médico de que estaba padeciendo. Entonces, no podían suspenderle eso porque la habían dejado a la mitad de un tratamiento. Entonces, en el tema de la salud, la suspensión de amparo se dictó para el efecto de que se le siguiera dando el tratamiento médico en el nivel de alta especialidad donde venía siendo tratada, no es decir, no le dieron más, tampoco menos, ahí había sido tratada. Entonces tenemos más o menos noción de la afectación, de qué trata. Era de alta especialidad el instituto que le estaba dando tratamiento y obviamente, como menciona el maestro Torres, el instituto dijo, yo no le doy mientras no me pague, y cuando a través de la suspensión se le obligó a seguirle dando tratamiento, dijo, está bien, te voy a hacer tu cuenta porque yo no voy a pagar esto, no me importa, haga usted la cuenta, se le da tratamiento. Al darle tratamiento, afortunadamente, se logró restablecer, me parece como en un 90-95%, la afectación que se le había causado, porque venía de una operación que se había elaborado de manera incorrecta, y bueno, ya con la presión del juzgado de amparo, no intervino un médico, intervinieron todos, hicieron un consenso médico, decidieron cuál era la línea a seguir,
y tuvimos ese éxito. Se logró entre el 90 y 95% de la reparación, y después de pláticas quedamos, no buscamos dinero. Tomen conciencia, lo que dice el maestro Torres, tomen conciencia de que si se pudo reparar es porque fue causada por ustedes, y quedamos, como dicen por ahí, cada quien con su golpe, muy conformes y muy satisfechos de que logramos prácticamente en menos de 8 días que fuera no solamente tratada, sino que reparada en su tema médico, que si hubiéramos optado por una línea procesal, por lo menos nos hubiera llevado un año, o hubiéramos tenido que desembolsar todo el tema de gasto para ser tratada y después estar con demandas millonarias de a ver quién paga y cómo es que vamos a pagar todo este dinero que otra institución nos hubiera cobrado una cantidad mayor. Entonces, yo creo que el tema está mucho en estas circunstancias de las que acabo de abundar. Es mi participación, compañeros. Muy bien, amigo. Encuentro dos cosas interesantes, por supuesto, interesantísimas. La primera es, hay que distinguir qué es lo que se busca cuando se demanda el restañamiento del daño. Si dinero o que nos vuelvan al estado, al estado de salud en el que nos encontrábamos, ¿no? Es lo primero que propones. A ver, ¿qué quiero? ¿Que me paguen unos centavos o que me reparen el daño? Es lo primero. Y habrá casos, como el que nos estás relatando, en que sí es posible dejar a la víctima en su estado anterior al daño, es decir, volverla a su salud, ¿no? Esto sí será posible. En esos casos, entonces, estimado Marco, es posible que sin entrar a estudiar si el médico tuvo o no culpa, o dolo, o negligencia, o impericia, sin entrar a estudiar eso, se le pueda demandar al Estado mexicano que me reparen, diríamos, de manera cautelar, de manera protectiva. ¿Eso estás queriendo decir que se puede demandarle al Estado mexicano en estos casos, por sí o por no, tú repárame? Ya después vemos si te pago o no. ¿Esto es así? Me parece que sí, pero además partiendo de una base más importante. ¿Cuál va siendo la experiencia? Se da un tema, ojo, de negligencia, de impericia o de dolo, y a partir de ese momento se deja de tomar la asistencia médica y te vas con otro médico que va a volver a comenzar y que va a volver a hacer todo un tema, y que durante ese tiempo sigues perdiendo. Entonces también hay gran responsabilidad de los pacientes porque no adoptan las medidas, no adoptan los lineamientos que se les están dando, y por andar buscando una mejor alternativa pierden tiempo. Retomemos el tema que hablé del tiempo en relación a la vida. Y dejan que el problema siga avanzando. Y ya cuando avanzó en gran demasía, ahora sí, ya no se puede restituir mi salud, ahora sí vamos por los pesos. Me parece que primero debemos de ver por el restablecimiento de la salud hasta donde se pueda, hasta donde más se logre. Y una vez que lleguemos hasta ese punto, me parece que hasta ese punto es donde se tiene que hablar de una reparación económica, porque me parece, y retomo las palabras del maestro Torres, es un tema ya vulgar. Vamos por la salud, no vamos por los pesos. Entonces, primero vamos a ver hasta dónde se puede restablecer la salud. Y una vez que lleguemos hasta ese punto, entonces decidiremos si se restableció, y si es que no se restableció, en qué porcentaje hubo una merma a mi salud, si esa merma va a ser temporal o va a ser permanente, para poder dimensionar cuál es la cantidad de pesos, y a lo mejor hasta en un convenio podría ser el caso que se resolviera. La CONAMED sirve para eso. Y en caso de que no, bueno, ahora sí puedes tardarte todo lo que quieras en un proceso. Al final son pesos, pero ya no estamos hablando de la vida y de la salud. Muy bien, muy bien. Pues ahí está, muy concreto. Tendremos que preocuparnos nosotros como ciudadanos, paso número 1, de que nuestra salud sea reparada. Y ya solamente cuando esto no sea posible, entonces tratar de establecer algunas vías para poder lograr un pago de daños, lógicamente no reparables físicamente, sino pues ni modo, en dinero. Tenemos aquí unas preguntas del auditorio, de nuestro auditorio. A ver, no dice a quién se la formulemos, pero vamos a tratar de que entre todos la respondamos, o quien quiera hacerlo. Dice, en la situación actual en la que nos encontramos como país, ¿qué va a proceder cuando hay sobresaturación de los hospitales?
la atención médica sí se brinda, es decir, sí te admiten, pero la hospitalización y la aplicación de todos los tratamientos médicos pertinentes se niega, aparentemente por la insuficiencia de medios. ¿Cómo responde el Estado a esta circunstancia? Estimado maestro Torres, no sé si nos quiera apoyar con esta respuesta. Lo estábamos platicando, es un problema grave. O sea, el Estado desafortunadamente no tomó las previsiones necesarias y va a ser responsable. Jurídicamente, mi opinión es que es responsable el Estado porque tenemos las matemáticas que nos equivocan y el Estado tenía y venía invirtiendo de alguna manera en el sector salud lo que dejó de hacer desde el año pasado. Entonces, el Estado tenía que haber hecho la inversión necesaria. Pero no solo eso, desde diciembre del 2019 vino el brote del COVID en China. Eso significa que 2 meses después llegó a México. Tuvimos 2 meses para haber anticipado todo lo que era necesario. Y era esta instalación hospitalaria provisional, pero necesaria, era comprar todos los aditamentos para los médicos, estar transmitiendo a la gente que debería cuidarse, la forma de cuidarse. Y no actuó así. Todos sabemos cómo actuó el gobierno y eso generó la saturación del sistema hospitalario, pero también que no tengan lo necesario para brindar esta protección a la salud. Entonces, creo que sí va a haber varias demandas de esta negligencia que se está generando. Yo no la atribuiría a los médicos, porque ellos actúan solo con lo que tienen, pero sí al Estado. El Estado es responsable y tendrá que responder en las vías que sean necesarias. Y también tendría que haber, en mi opinión, pues un fondo. El Estado va a tener que crear un fondo para esas contingencias, porque seguramente se va a dar. Me parece que no tenemos esa cultura de que el Estado debe reparar los daños que genera. Y como genera muchos daños, otros países tienen previsiones. Aparte de que todo tienen asegurado, tienen previsiones económicas. Entonces, aquí es lo que nos va a fallar, pero posiblemente eso es de lo poco rescatable que surja de esta pandemia, que el Estado va a tener que empezar a considerar que su responsabilidad va a ser reclamada por la gente y la va a tener que cumplir. Entonces va a tener que pagar las responsabilidades de negligencias que se están generando ahorita y va a tener que prever reinvertir de nuevo, invertir más recursos en materia de salud pública, porque es muy, muy necesario. Muy bien, maestro. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Esta es muy interesante porque nos la formula personal de salud. Pide que no digamos su nombre ni su profesión, pero dice así. Entiendo que la práctica médica exige rigor, basado no solo en la evidencia científica, sino en las guías de práctica médica y clínica y las normas oficiales mexicanas que mencionó el profesor Torres. Pero, ¿qué sucede en materia de responsabilidad cuando en una intervención médica se exige una terapia distinta, alternativa? Y esta vez no proviene de las guías médicas, sino la experiencia y el bagaje personal del médico. Esto, en caso de no resultar, podría derivar en una responsabilidad. Pues desde luego, ¿por qué? Porque si tenemos un protocolo de intervención y por la experiencia hemos tenido otro protocolo que ha funcionado, el problema es que cuando no funcione, la responsabilidad que tenemos es no haber actuado conforme al protocolo. Si nosotros tenemos una norma que satisfacer, porque estas normas se crean después de la experiencia y de manera científica, entonces ya esa norma, para modificar esa norma deberíamos tener evidencia plena de que funciona también la otra norma. Por lo tanto, si nosotros descuidamos la norma y eso genera una negligencia, me parece que se va a tener que cumplir. Ahora, en el caso muy concreto del COVID-19, las cosas pueden ser diferentes porque no tenemos un tratamiento ni un protocolo que sea el único ni que tenga evidencia científica. Constantemente, incluso la misma OMS ha estado modificando esos protocolos, que si se usa cubrebocas, que si no se usa, que si este medicamento funciona, que si no funciona, que si se contagia por el aire o no. O sea, no tenemos hoy esa evidencia científica contundente que nos diga cuál es el protocolo para seguir la atención del COVID. Me parece que lo único que sí es fundamental es el aislamiento. Pero Muy fuera bien. de eso, yo considero que no tenemos un protocolo que alguien pueda sustentar como único hoy. A lo mejor mañana o pasado ya tenemos un estándar, pero no lo tenemos. La verdad es que estamos en un tema, pues, totalmente nuevo. Yo nunca lo había vivido, creo que nadie lo había vivido, este confinamiento que hemos tenido, esta
pues, separación que hemos tenido, que ha resultado fundamental, porque no conocemos los alcances reales del COVID-19, ni creo que tengamos una respuesta única por los medicamentos. E incluso el presidente Trump ha dicho que un medicamento que está tomando, ya dijeron que ese es contraproducente. En fin, la verdad es que sí creo que por este caso concreto del COVID, los protocolos deben ser los básicos de separación de la persona, de la desinflamación que debe tener, de la oxigenación que debe tener, pero lo demás creo que no hay algo contundente, porque aquí también podríamos tomar el tema del plasma, que es muy importante. El tema de estar usando el plasma de personas que ya superaron el COVID, pues viene siendo desde los griegos usado este tema de usar el plasma, y se empezó a usar en un hospital por aquí e inmediatamente la COFEPRIS lo detuvo porque no está científicamente demostrado, pero sí dio resultados en Italia y en otros países. Entonces, yo creo que aquí si la persona quiso usar esto del plasma y no funcionó, pues no funcionó y ni hablar, no hay responsabilidad. Al final el médico decidió usar lo mejor que se tenía conforme a su experiencia, pero que no tenemos una universalidad en la solución. Muy bien, muy bien. Y además, estimado maestro Torres, trae usted a colación un tema muy interesante. La línea es muy delgada en materia de aplicación de tratamientos. Algunas cortes alrededor del mundo han establecido este criterio que adopta en 2011 la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, en el sentido de que la práctica médica es un ejercicio profesional que se sustenta sobre el proceso ensayo-error. Es decir, que no puede ser tan estricta la aplicación de las normas técnicas a los médicos, porque si esto fuera así, jamás se desarrollaría, repito, mediante el proceso ensayo-error, la ciencia médica. Entonces, en alguna medida sí es lícito practicar algunos procedimientos cuando no existan los ya probados o los suficientemente probados, sí es lícito, lo cual suena dramático porque estamos hablando de ser los seres humanos conejillos de indias, pero parece ser que no hay otra alternativa si no es para desarrollar la medicina y el conocimiento científico. Muy, muy atinado su comentario. Levanto la mano. Por favor, amigo, estamos en un foro totalmente informal, aquí no hay sanción, venga. Gracias. Fíjate que mencionando ese tema, no sé si coincido o no coincido. Bueno, diré lo que considero y a ver en qué vaso caigo. Pero hasta venga, Marco. Tengo conocimiento, mi idea es que las guías médicas son únicamente directrices, no obligaciones de seguir en estricto sentido, porque entonces volvemos al mismo tema del que estaba mencionando hace un momento. Teníamos las guías médicas y entonces con las guías médicas se nos dice, mira, el paciente reporta estos síntomas ABC, tienes que hacerle estos estudios. Le haces los estudios, entonces este es el diagnóstico. Esas guías médicas no pueden estar por encima de toda la experiencia médica que pudiera tener un médico, justamente por el tema de ensayo-error. Entonces, puede ser que el médico omita algunos estudios que se establecen dentro de las guías, puede ser que amplíe los que ya están en las guías médicas, pero las guías médicas no son de observancia rigurosa, sino son eso, guías nada más. Entonces, hablando en términos generales, si estas guías médicas son únicamente como directrices para irte dando pautas en el seguimiento, para el diagnóstico, para la intervención y para el tratamiento, pues imaginemos ahorita que ni siquiera las tenemos, ¿no? Sí, sí, eso es cierto, estimado Marco. Repito, así lo ha establecido una buena parte de las cortes constitucionales en Europa y algunas de América, en el sentido de que las guías son para observarse, pero no son limitativas, ¿sabes? Y en los casos en los que los médicos rebasen o salgan de las guías, tendrán que justificar cuáles eran sus conocimientos científicos sobre los cuales se basaron para decidir apartarse de esas guías. Efectivamente, no son a rajatabla obligatorias de observarse. En efecto, tenemos una pregunta más, por favor, si me permiten. Vamos a cerrar con esta. A ver, dice aquí. Esta es para el maestro Marco Antonio Madrigal Ortega. Dice, ¿qué opina usted acerca de que la Suprema Corte de Justicia de nuestro país en el 2011 determinara que se genera una presunción de culpa en cargo de los médicos cuando existe el daño clínico?
¿Qué opina el maestro Marco Madrigal respecto de que se genera una presunción de culpa? ¿Por qué se genera una presunción de culpa, estimado Marco? Es algo muy sencillo, hay que quedar muy claros con este tema. No recuerdo si es el 2011 o el 2014, la verdad no lo tengo muy presente, pero bueno, fue tan documentado que incluso la Corte sacó un libro que habla de resoluciones selectas o relevantes, que habla de este tema. Si mal no recuerdo, tiene la jurisprudencia en relación a, me parece que una intervención de anestesia. Recordemos, el maestro Torres, procesalista, gran maestro en el derecho procesal, puedo decir que fui su alumno y estuve muy pegado de él justo con todas estas reglas del proceso. De él aprendí justamente las temas de las reglas en materia de carga procesal y cada quien debe de probar los hechos constitutivos de su acción o de su excepción. Sin embargo, con el paso del tiempo surgió una figura muy importante que además poco se ha dicho de ella, poco se ha tratado y algunos que han tratado, para ser sincero, no me ha gustado mucho la manera en que lo han tratado, que se llama carga dinámica probatoria o carga dinámica de la prueba, que tiene que ver con que la parte que tiene mayor cercanía, mayor proximidad a las pruebas, sea a quien se le imponga la carga procesal de tener que demostrar pues, todo este tipo de circunstancias. De tal manera que los expedientes médicos, que son una prueba, no digo que era fundamental, es una prueba muy importante para todo el tema de responsabilidad médico-sanitaria, pues se convierte prácticamente en una cosa de oro y muchos médicos tratan, como bien dice, de ocultarla, de mermarla, a veces hasta por desconocimiento, porque he platicado con algunos médicos y me dices, no tienes ni que ocultarlo, ni que quitarle, es más, te sirve para poder justificar que toda la actividad que tuviste fue la correcta. Sin embargo, se juega con este tamiz muy importante. La carga dinámica de la prueba no está en la norma, no está en la norma ni procesal, ni está en la norma administrativa. Las normas de cargas procesales siguen siguiendo sus reglas tradicionales, por ello es desconocimiento de muchos procesalistas. Sin embargo, es de emisión a través de la Corte quien establece la carga dinámica de la prueba y impone una presunción de responsabilidad al médico, y con esta presunción de responsabilidad, bueno, el médico tendrá que demostrar que su praxis médica fue la sana, fue la correcta, y para ello, pues qué mejor que el expediente clínico, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, sí es correcto esto, estimado maestro, que cuando ocurre un daño médico, de entrada, se puede suponer de manera presuntiva que hubo una culpa. Y entonces, como el médico tiene a su favor o en su poder los medios de probar lo contrario, tendrá que utilizarlos para derribar esta presunción. ¿Es correcto? Sí, claro, pero además de todo, no solamente hay una presunción en relación al médico, sino también a la institución hospitalaria, porque muchos médicos que operan en estas instituciones, las instituciones médicas se desligan y dicen, yo nada más presté el hospital y él operó, y también se impone una carga de presunción porque el hospital tenía que vigilar. Me parece que el maestro Torres ha tenido estos temas ya desde hace muchos años, creo que desde antes de que se emitiera esa resolución. Sí, claro, desde luego, hace más o menos como 20 años. Sí recuerdo, más o menos. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí, señoras y señores, vamos a cortar nuestra transmisión, no sin antes agradecer muy sentidamente la presencia de estos dos grandes abogados, grandes profesores de nuestra Facultad de Derecho, de nuestra Universidad Nacional, desde luego, agradecerles profundamente su participación y la forma en que de manera tan sencilla nos han ilustrado y dado algunas luces para entender este fenómeno, este problema que estamos viviendo hoy en carne viva, en nuestra sociedad mexicana, que es el hecho que mientras busques tu salud, termines siendo dañado. Cómo remediarlo, qué hacer, qué comenzar a pensar, por dónde iniciar. Ya hemos tenido aquí algunas breves notas. Esperamos que hayan sido de mucha utilidad para todos ustedes. Estimados amigos, maestro Alejandro, maestro Marco, muchas gracias nuevamente. No, muchas gracias a ti por la invitación, gracias a tu auditorio y pues estamos a la orden. Marcos, a los dos, todo mi afecto. Muchas gracias a todos, fue un gusto. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, queridos maestros. Hasta luego. Hasta luego.